A esta hora, gracias a la tecnología, tenemos el gusto de hacer contacto con la doctora Jimena Garzón. Ella es ministra de Salud Pública, a quien le agradecemos por atender este llamado. Señora ministra, le saludamos desde la Mesa Central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hablar sobre la situación de salud en nuestro país. Y quiero empezar preguntándole si los contagios de coronavirus en nuestro país se han incrementado, porque se habla mucho del relajamiento de la ciudadanía en estos últimos días, a propósito de que también se viene un feriado, y para que la gente tenga conocimiento de que las estadísticas pueden primar mucho en las decisiones de las autoridades. Por favor, doctora, le escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Jorge y Ramiro. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre agradecida a los medios de comunicación por permitirnos estar en contacto con la ciudadanía, llevando información importante del Ministerio de Salud, transparente y actualizada sobre todo. Pues sí, nosotros tuvimos un pequeño repunte. Hemos podido ver en nuestras estadísticas que hace un par de semanas tuvimos una pequeña elevación de casos, y pues esta semana también vimos otra pequeña elevación de casos, lo que indica que todavía no hemos terminado la pandemia, que no podemos relajarnos y definitivamente debemos cuidarnos para evitar que las personas que son más sensibles de contraer el virus se puedan pues agravar e incluso fallecer. No quisiéramos que exista una nueva ola de contagios como pasado en otros países, incluidos países como Rusia, que bueno, tenían una buena cobertura de vacunación. Ellos mismos producen su vacuna, pero sin embargo, por estos relajamientos de la ciudadanía, hemos visto que hay brotes y otros países han tenido que confinarse nuevamente. No queremos que eso pase en nuestro país. Nosotros tenemos las dosis suficientes como para que más del 85% del total de la población se vacune. Tenemos un saldo de vacunas pendiente aún de colocar de más de 6 millones de dosis para poder ser aplicadas a nuestra población, para que podamos evitar que hayan estos rebrotes. El Ministerio de Salud Pública hace un excelente trabajo en el control de la pandemia. Hacemos vigilancia epidemiológica activa, monitoreo activo de los casos, control inmediato, hacemos cercos epidemiológicos, pero sin embargo, si existe un brote masivo, se nos va a ir de las manos, y eso no queremos, porque queremos continuar reactivándonos social y económicamente, paulatinamente, hasta finales de año, cuando realmente podremos haber alcanzado la inmunidad comunitaria. Señora ministra, ¿cuál es el porcentaje de la población ecuatoriana que actualmente está vacunada con 2 dosis y de qué dependería precisamente llegar a esa inmunidad de rebaño que se habla? Sí, al momento, Jorge, nosotros tenemos vacunados más del 63% de la población. Tenemos 63.5% aproximadamente de la población vacunada. Hemos en las últimas 2 semanas vacunado un promedio de 100,000 personas diarias. Sin embargo, todavía tenemos un trecho que cumplir. Tenemos que llegar a nuestro objetivo de vacunar al 85% de la población total del Ecuador. Vemos que la población que no ha acudido a recibir sus vacunas es justo ese estrato de jóvenes, de personas jóvenes de entre 18 y 24 años, y en ciertas provincias que todavía aún no tenemos una buena recepción. Entonces nosotros solicitamos que por favor acudan a los centros de vacunación para que puedan recibir sus primeras o sus segundas dosis, dependiendo de lo que necesiten. Ministra, por otro lado, ¿cómo avanza el plan de vacunación en la población infantil de 6 a 11 años de edad? Porque también se necesita de la autorización de los padres, y en algunos casos no están entregando esa autorización, entiendo. Sí, bueno, nosotros estamos coordinando con el Ministerio de Educación para poder seguir justamente aplicando las vacunas en la población entre 6 y 11 años, y ya en estos días empezamos también con la población de 5 años en adelante. Entonces, los rectores de los colegios
tienen la obligación, por así decirlo, de monitorear cómo va su alumnado, cómo están sus niños con la vacunación. Apoyarnos entre el Ministerio de Educación, no específicamente entre el Ministerio, pero sí entre los colegios y el Ministerio de Salud, para que podamos monitorear cuáles son los niños que todavía faltan vacunar, de tal manera que nosotros continuemos vacunando, no solamente a los niños que estamos vacunando ahora, de 6 a 11 años, sino también a aquellos de 12 a 17 años o a 18 años que todavía están asistiendo a los colegios y no han sido por cierta circunstancia vacunados. Entonces, nosotros estamos generando listados continuamente para que todos los niños que aún están rezagados poderlos vacunar. Y a los niños que todavía no están asistiendo a clases de forma presencial, pedirles a los padres que los lleven a el centro de salud más cercano de su domicilio para que puedan recibir también la vacuna. Señora ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. De alguna forma se creó cierta confusión, sobre todo en los más pequeños, cuando en primera instancia se hablaba que los niños de 5 años recibirían Pfizer, y cuando llegaron muchos rechazaron esa situación porque se ha cambiado ahora por otra marca de vacuna. Esto en base a qué se tomaron estas decisiones, ¿no? Porque inclusive en los mismos Estados Unidos todavía la FDA está por definir si la Pfizer se aplica a los niños. Exactamente, Ramiro. Nosotros estábamos esperando porque conocemos cuál es la dinámica de la autorización de las vacunas en otros países, sobre todo en los Estados Unidos. Y si bien el Comité Asesor Epidemiológico, que es algo similar a nuestro CAPI aquí en el Ecuador, ya pidió a la FDA la autorización de la vacunación de la dosis adecuada de Pfizer en los niños a partir de los 5 años, la autorización por parte de la FDA no ha salido. Nosotros estábamos esperando que justamente salga entre fines de octubre y principios de noviembre. Igual estamos pendientes a cualquier decisión de la FDA, sobre todo en el uso de su vacuna, ¿no? Que es la vacuna americana de Pfizer. Pero hemos nosotros recopilado suficiente información científica del uso de Sinovac en países enormes como China, que tiene una población gigante, y también en otros países vecinos como Chile. Toda esta información generada de la eficacia y seguridad de Sinovac a partir en Chile de los 6 años de edad y a partir en China de los 3 años de edad, que ya se está aplicando esta vacuna, nos ha llevado a tomar la decisión que nosotros tenemos que proteger a nuestra población infantil para evitar brotes que han pasado justo en esta población pediátrica en otros países, en que vemos que ya la población adulta está prácticamente cubierta, pero empieza el virus a atacar a los más pequeños, a los niños. Los afecta de diferentes formas. Pueden agravarse y terminar en hospitales, y es muy triste ver en terapias intensivas a niños intubados, con respiradores, es terrible. Entonces, además de eso, los niños siguen siendo un vector, portadores muchas veces sanos también del virus, y llevan el virus a sus casas, contagian a sus padres, a sus abuelitos, a sus tíos, que se generan rebrotes, y eso no queremos que pase aquí en el país. Por lo tanto, nosotros, siguiendo nuestra línea de preocupación, que nuestro gobierno, como ustedes ven, ha insistido, y estamos trabajando para en un corto tiempo poder cubrir a la mayor cantidad de la población y así podernos reactivar económica y socialmente, protegernos de un rebrote, y ha sido extremadamente eficaz esta decisión que tomó nuestro presidente de vacunar en 100 días a la mayoría de la población. Pues queremos también rápidamente cubrir a los más pequeños para que puedan retomar sus clases, para que puedan ir presencialmente a la escuela, para que los padres también puedan estar más tranquilos cuando van a su trabajo y no tenerlos que dejar a veces al cuidado de otras personas en casa. Entonces, en esta
planificación que tenemos en coordinación con el Ministerio de Educación de retomar las clases paulatinamente, nosotros hemos decidido utilizar esta información científica de la eficacia de Sinovac para cubrir también a estas poblaciones más pequeñas. Pero, ministra, parece que está faltando una especie de campaña informativa a los padres y madres de familia, sobre todo porque hay un temor, pese a la evidencia científica, de vacunar a sus chicos por una posible reacción. Bueno, nosotros hicimos el día lunes pasado, no este que pasó recién, sino el anterior, un webinar en Facebook Live que nosotros podemos compartirles a ustedes también, Jorge y Ramiro, el link para que puedan compartir a los radioescuchas, en el cual en este webinar participaron el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Pediatría, también el doctor Esteban Ortiz, que es un reconocido salubrista aquí a nivel del país, que hace mucha investigación en cuanto a las vacunas. También estuvo la doctora Greta Muñoz, que es parte de nuestro CAPI, es infectóloga, en el cual se expusieron toda la información que el Ministerio de Salud Pública ha recolectado y también en forma particular estos investigadores nacionales que apoyen la vacunación de los niños con Sinovac. Por su buena eficacia y por su buena tolerancia, además, no hemos tenido ningún efecto colateral grave. Los efectos que causan cualquier vacuna, ¿no es cierto? Dolor de brazo, un poquito de fiebre, quizás malestar, pero nada más. No hemos tenido ninguna información de que ha habido ningún caso grave con vacunas Sinovac. Al revés, los niños han tolerado muy bien y pues esto los protege para evitar esta terrible enfermedad. Doctora, hay una cantidad de adultos que no se han vacunado y sobre todo las razones que exponen son realmente ideas que a nivel mundial estas han surgido, ¿no? Que hay que desmitificar de alguna forma. ¿Se está realizando alguna campaña para lograr aquello? Fíjese, y usted ya lo decía, lo que está suscitándose en Rusia, ¿no? Cuando tienen su propia vacuna, pero el problema es que la gente no quiere vacunarse. Sí, Ramiro, nosotros hemos continuado nuestra campaña de comunicación, de acercamiento a los líderes comunitarios, a los líderes de las iglesias también, para que colaboren con la ciudadanía para proteger su propia salud. Ustedes pueden ver que la mayoría del país ya está vacunado. Tenemos más del 63% de la población vacunada y prácticamente no hemos tenido ninguna reacción severa. Conocemos amigos, a familiares, a vecinos que están vacunados que no han tenido ninguna reacción. Y al revés, esto nos está permitiendo descongestionar los hospitales. Ya las terapias intensivas a nivel del país prácticamente no tienen pacientes. La semana anterior falleció apenas una persona por COVID. Sin embargo, estas personas que aún no están vacunadas sí corren mucho riesgo de contagio, corren riesgo de empeorar su condición si es que adquieren COVID y quizás hasta de fallecer. Entonces, nosotros sí hemos mantenido nuestra campaña comunicacional. Ustedes ven que se lanzó también esta campaña de la segunda dosis para aquellos que no han recibido su segunda dosis. Y pues mantenemos esta comunicación constante en nuestros viajes a nivel de territorio, de todo el ministerio, de nuestros viceministros. Yo también voy a territorio para ponerme en contacto con los líderes comunitarios y bueno, todo el gobierno está apoyando para mejorar la aceptación de la vacuna. Nosotros solicitamos, como siempre, el apoyo de los medios de comunicación también para concientizar a la ciudadanía que tenemos todas las vacunas disponibles, que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo desde el Ministerio de Salud Pública y desde el gobierno para poder mantener a nuestra población sana, para que nos vayamos reactivando económicamente de a poquito, para retomar actividades sociales importantes también,
de a poco, paulatinamente, y las actividades educativas que son tan importantes para nuestros niños, para que nuestra población siga educándose. Si no, se pueden imaginar cuál va a ser la brecha de social, económica, educativa después de la pandemia en un país que ya ha sido afectado por tanto tiempo económicamente, en una situación post-pandemia. Si todos no apoyamos y no ponemos el hombro para reactivarnos, pues vamos a seguir empobreciéndonos. No vamos a poder salir, no vamos a poder producir. Esta es una responsabilidad, es una corresponsabilidad ciudadana. Nosotros como gobierno les estamos dando todos los implementos para poder salir económicamente adelante, pero también necesitamos de esa corresponsabilidad para poder hacerlo juntos. Ministra, para salir de esta pandemia también está planificado dentro del ministerio la aplicación de las terceras dosis. Entiendo, arrancó con los médicos. ¿Cómo está esa planificación y cómo avanza ese proceso con los médicos? Está bastante bien, Jorge. Nosotros hemos aplicado las dosis a casi 200,000 trabajadores de la salud, médicos, enfermeras y bueno, todo el personal de la salud que trabaja en los hospitales, incluso aquel personal administrativo. Y también hemos empezado a aplicar las terceras dosis a los adultos mayores, sobre todo aquellas personas que tienen trastornos que les pueden complicar en su salud. También estamos ya aplicando terceras dosis a las personas que tienen problemas autoinmunes, problemas inmunitarios, para poder evitar que se compliquen y no tener ningún rebrote y que justamente estas personas más vulnerables puedan complicarse y nuevamente necesitar de hospitalizaciones y terapias intensivas. ¿Va a ser necesario una tercera dosis a toda la población ecuatoriana más adelante, quizá el próximo año, doctora? Sí, definitivamente la vacunación de COVID va a ser parte de del esquema regular de vacunas aquí en el país y bueno, en el mundo también. Es como va a ser como la vacuna de la influenza. Vamos a necesitar una dosis anual. Nosotros ya estamos planificando cómo va a ser el esquema de vacunación para ese refuerzo a partir del próximo año. Ahora, doctora, en la parte final no quiero dejar suelto el tema que preocupa a la población ecuatoriana, que es la falta de fármacos en el sistema de salud pública y también del IES, que se declaró emergencia para solucionar este problema, pero seguimos teniendo el desabastecimiento. ¿Qué pasa, doctora? Sí, Jorge, nosotros declaramos la emergencia focalizada, pudimos comprar un porcentaje de fármacos, hay otro porcentaje que no hemos podido todavía adquirir. Nosotros seguimos en reuniones con las farmacéuticas para poder determinar si es que las farmacéuticas nacionales nos van a poder abastecer y si no, tenemos que hacer las gestiones para poder importar fármacos desde el extranjero, si es que las farmacéuticas nacionales definitivamente no pueden abastecernos de la cantidad de fármacos que nosotros necesitamos. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública, los hospitales de salud pública del Ministerio, están en un buen paso de abastecimiento. Al momento ya tenemos en promedio un 60% de abastecimiento a nivel nacional. Incluso hemos formado equipos de trabajo que van desde planta central a cada una de las zonas del país para poder reforzar los equipos de compras a nivel de los hospitales, de las unidades de salud del país, para darles el soporte de conocimientos en lo que es compras públicas, para mejorar los procesos, para evitar que esos procesos se caigan en el momento de la adquisición de los fármacos y de los insumos. Es un trabajo constante, estamos viajando con nuestros equipos, como les digo, a nivel nacional, para dar ese apoyo en conocimiento, en experiencia, para seguir abasteciendo a nuestros hospitales hasta fin de año. El abastecimiento de fármacos es paulatino. Tenemos que comprender que ha sido un problema que el Ecuador va acarreando desde hace prácticamente 2 años, que se incrementó en este año y medio de pandemia.
pero el trabajo del Ministerio de Salud ha sido realmente importante. Yo quiero destacar lo que ha pasado, lo que está pasando estos 2 últimos días, en los cuales, gracias a la gestión del presidente de la República, quien personalmente habló con los ejecutivos de Novartis, nosotros conseguimos la donación por parte de esta farmacéutica de 5 dosis de este fármaco Zolgensma, que ustedes han escuchado que es el fármaco más caro del mundo. Novartis, como les digo, gracias a la gestión de nuestro presidente, quien siempre está pendiente y preocupado de la salud de los más desfavorecidos, consiguió que se donen estas dosis, que llegaron ayer al país 3, ya que un comité de expertos revisaron la salud, las condiciones, el estado de salud de los pequeñitos, de los niños que tienen atrofia muscular espinal, y determinaron que 3 niños podían recibir esa vacuna, ese medicamento, para favorecer su estado de salud. Los niños ya fueron ingresados al Hospital Bacortiz, están siendo monitoreados, han iniciado el tratamiento con un corticoide para evitar cualquier efecto adverso, y el día de hoy van a recibir el medicamento. 3 de estos pequeñitos que han sufrido por tanto tiempo y han estado en espera de este medicamento, gracias a la gestión de nuestro gobierno, en conjunto, por supuesto, con el apoyo de médicos especialistas, los niños ya están recibiendo la medicación el día de hoy. Así que nosotros, Ramiro y Jorge, estamos trabajando constantemente, no solamente para reabastecer a nuestros hospitales de la medicación que se requiere usualmente, sino también para la adquisición de los medicamentos de estas enfermedades huérfanas, de estas enfermedades complicadas que han sido olvidadas por tanto tiempo. También en estos días nosotros adquirimos ya el factor 8, que es un factor de coagulación que las personas que tienen hemofilia la requerían por tanto tiempo y no la habían recibido. Entonces, de a poco, nosotros estamos volviendo a estimular la atención de los pacientes, de nuestros usuarios, que por tanto tiempo estuvo descuidada. Hay que seguir teniendo un poco de paciencia, porque sí nos va a tomar un poco más de tiempo, pero lo importante es que lo estamos haciendo y estamos teniendo buenos resultados. Esperamos entonces que se los solucione en el menor tiempo posible. Doctora, le agradezco mucho por haber atendido esta entrevista. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Jorge y Ramiro. Muchísimas gracias por la invitación. Y yo sí quiero aprovechar para, en estos días antes del feriado, pedir a la ciudadanía que no se descuide, que el virus Delta, que el virus COVID Delta sigue en nuestra población, que en otros países ha producido que se vuelvan a tener que confinar. Nosotros no queremos que eso pase, queremos reactivar a nuestro país, queremos seguir regresando paulatinamente a la normalidad, pero eso también depende de todos, que tenemos que seguir utilizando las mascarillas, que tenemos que seguir manteniendo la distancia. A los jóvenes que eviten, por favor, ir a fiestas, a conciertos donde no hayan las medidas de seguridad adecuadas, que se laven las manos, que evitemos llevar el virus a nuestras familias, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Colaboremos todos, cuidémonos para evitar que haya otra ola y que tengamos que confinarnos nuevamente. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y que tengan todos un buen día y un buen resto de semana. Gracias por ese mensaje también, señora ministra, muy gentil. La ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, son las 7:28.